Hola, hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muchísimo gusto en saludarles. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, nuestro tema de esta tarde, ahí lo tenemos, conferencia, conversatorio sobre omega 3 y salud cerebral. Ese es nuestro tema para esta tarde, omega 3 y salud cerebral. Mucho gusto en saludarles desde aquí, desde Lima, Perú, y nuestro programa Cocina Medicinal. Denle tap tap a la pantalla, a ver así podemos compartir mejor la transmisión para que más amigos puedan, con más amigos podemos compartir. Excelente. Bueno, entonces arrancamos. La dinámica es la siguiente. Vamos a hacer una conferencia por partes. Vamos a hablar un tema y vamos a dar oportunidad también a la interacción, que es lo bonito de TikTok, poder interactuar. Entonces, quienes deseen, por ejemplo, participar, compartir algo, de pronto alguna experiencia o de pronto algún conocimiento, de pronto tal vez sea especialista en el tema o le guste el tema y haya averiguado al respecto. Entonces vamos a abrir el programa para que puedan participar, ¿ya? Entonces de eso se trata, de poder compartir y participar. El tema de hoy es omega 3 y la salud del cerebro. Bueno, entonces comenzamos. Bueno, les cuento algo. Se habla de la salud cerebral y está muy bien hablar de la salud cerebral y la relación con este aceite poliinsaturado, ¿ya? Vamos haciendo como un preámbulo. Pero vamos a hablar también de lo contrario, ¿sí? De la falta de salud cerebral por el consumo del aceite refinado. Vamos a hacer el contraste de las dos presentaciones. Nuestro programa se llama Cocina Medicinal y lleva este nombre porque lo que tratamos es de rescatar el tema nutricional dentro de la preparación de alimentos. No solamente quedarnos con que hay que comer para que quede rico. Bueno, en realidad este concepto le está saliendo muy caro a la humanidad, con cerca de 18 millones de muertes al año solamente por el exceso de grasa, con problemas cardíacos. Después tenemos casi 4 millones de personas que mueren por diabetes. Y tenemos más de 7 millones de personas que mueren por cáncer. Estamos hablando de 27 millones de personas que mueren innecesariamente porque estos tres problemas de salud se pueden prevenir con una buena forma de hábitos nutricionales. Saludos, mucho gusto, un saludo también especial para Marta, excelente. Bien, entonces estos detalles se pudiesen prevenir y sería lo óptimo. Las 10 enfermedades más mortíferas del mundo se pueden prevenir con una buena alimentación. Eso es una excelente noticia porque no estamos, como quien dice, condenados, sino que si las 10 enfermedades más mortíferas se pueden prevenir con una buena alimentación, yo creo que es el momento como que de preocuparse para levantar eso, la buena alimentación y no solamente conformarnos con una salud pésima como se está viviendo. Se está apuntando a muchas cosas en el sistema de salud, se apunta por ejemplo a más infraestructura, más hospitales,
y está bien para poder atender el daño. Pero yo pienso que uno de los temas claves, mucho gusto, mucho gusto, uno de los temas claves es trabajar en cómo evitar el desastre. Ahí me parece que es lo más importante. Saludos, Chaparral. La vida. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos desde... Un momentito, a ver qué dice. De Chañaral. Ya, mucho gusto. Saludos también. Excelente, gracias, gracias por esos saludos. La verdad que sí. Hola Miriam, muchísimo gusto. Ya, entonces, ¿cómo evitar la tragedia de... Estamos hablando de 27 millones de personas que mueren cada año. La pandemia fue un desastre y murieron como más o menos cerca de 2 millones en un año. Entonces, ¿cómo será? Estamos hablando de 27 millones y sin contar los 6 millones de personas que mueren por fumar, ¿sí? Que también es innecesario. Se pudiese prevenir, imagínense, morirse, tenemos una muerte de 3 veces mayor que la pandemia solo por fumar. Y la gente mira para otro lado. Prefieren mirar para otro lado y no trabajar en el tema, ¿sí? Hay que trabajar en el tema. Entonces por eso le decía, las 10 causas más mortíferas del mundo se pueden prevenir. Se puede trabajar de una forma inteligente promoviendo cosas distintas y entre ellas un estilo de vida más saludable. Entonces vamos a hablar de una de esas herramientas que pudiesen mejorar tremendamente la vida humana solo con algunos cuantos cambios. Pero veamos, para iniciar, el otro extremo de la balanza. Bueno, está escaso el omega 3 en el cerebro de la mayor parte de personas, el aceite de omega 3. Pero, sin embargo, ¿qué es el omega 3? Muy bien, vamos a ir acá. Se ha identificado un tipo de aceite que se llaman poliinsaturados. Aceites insaturados, poliinsaturados y aceites saturados. Y grasas trans. ¿Ya? O sea, como quien dice, vamos a viéndolo en una escala, hay un tipo de grasa que es la peor, se llama grasas trans. Grasas hidrogenadas, grasas trans. ¿Y qué son las famosas grasas trans? Las grasas trans son en parte desechos industriales, materia que tratan de rescatar del sistema industrial, porque muchos productos y muchos alimentos tienen grasas, entonces los rescatan, pero estas grasas por los procesos industriales ya han recibido muchísimo calor, entonces sus moléculas se han aglutinado y son generalmente sólidas. Las grasas trans ya se tratan de volver sólidas, son sumamente complejas, prácticamente no va el cuerpo a encontrar nada que le sirva en esas grasas. Son grasas que por su consistencia, que son altamente espesas, van a lograr que la sangre se vuelva más densa, más pesada de lo que debería ser. Al ser más pesada, entonces vienen los problemas de varices, porque el peso sanguíneo ya no coincide biológicamente, entonces requiere muy buenas noches, hey, requiere que haya un súper esfuerzo del peristaltismo arterial y entonces la sangre se tiende a quedar condensada en la parte inferior. La circulación se hace difícil y también otro porcentaje de esa grasa espesa se pega en las arterias. Muy buenas noches, muy buenas noches. Y entonces al pegarse en las arterias, hola Joaquina, al pegarse en las arterias, entonces la luz arterial, que es el espacio que hay en la arteria, se va haciendo más pequeño, ¿sí? Se va disminuyendo el grosor de la arteria y entonces la sangre hace más presión sobre las arterias y sobre los capilares.
que son las arterias pues, más chiquitas, las delgaditas, las que van por la parte interna, que las que van por dentro del cerebro, por dentro de los pulmones y por el corazón especialmente. Estos tres puntos son los vulnerables. Claro, hay arterias, hay capilares en todo el cuerpo, pero estos tres lugares son los más sensibles y son los peligrosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como las arterias del pulmón son tan finas, entonces al, al aumentar la presión arterial puede reventarse una arteria y producir una hemorragia. Una hemorragia en la zona del pulmón es peligrosísima, ¿ya? Una hemorragia en la zona del pulmón, una arteria suelta. Lo mismo, una arteria que se reviente en el cerebro, es el famoso ACV, accidente cerebrovascular, interrumpe la fluidez del oxígeno y si la persona sobrevive, hay una parte del cerebro que prácticamente queda con un daño prácticamente para siempre. ¿Ya? Los accidentes cerebrovasculares dañan las capacidades cerebrales porque bloquean ciertas áreas. Y el otro punto, el paro cardíaco. Una arteria se revienta en el miocardio y entonces una porción del corazón se detiene, todo un lío, y la persona sobrevive a veces y otras veces muere y otras veces queda con daño, ¿sí? Entonces, estos tres son las áreas vulnerables, más peligrosas, pero en toda parte una hemorragia interna siempre es pésima. De todos modos, se puede prevenir. ¿Por qué? Porque no necesitamos comer grasa saturada. O sea, no es una necesidad, no es algo irremediable. ¿Y dónde hay grasa saturada? Bueno, la mayoría de dulces que consigue la gente en la calle o en la panadería y todo esto, pastelería, vienen con grasa saturada, hidrogenada. Por ejemplo, un helado normal, que le dicen que es de fruta, que de fresa, que de cualquier otra fruta, a veces la persona sabe que es de colorante y de sabor artificial, pero aún así piensa que tiene leche. Y no, no tiene leche. El 80% de un helado es grasa saturada, grasa hidrogenada, que les conviene. ¿Por qué? Porque al ser la grasa hidrogenada, entonces solamente la baten con aire y crea como una espuma, entonces le ponen un delicioso sabor, delicioso, un bonito color, algo de perfume, algo de aroma, y ya está. Y por encimita chispitas de chocolate, en fin, decorado al máximo, y la persona está comiéndose el 80% de grasa hidrogenada, de estas grasas trans que estamos hablando, que, bueno, todo lo anterior. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bien, entonces, ese es estamos hablando de una de las grasas trans, que son las peores, ¿ya? ¿Qué tal, Marina? Mucho gusto. Las peores son las grasas trans, hidrogenadas. Donde usted vea grasa hidrogenada, ahí están estas grasas. Por ejemplo, la persona dice, voy a comer un chocolatito. La mayoría de chocolates, excepto aquellos que son certificados, que tienen por lo menos un 70% de cacao, o tal vez 100% de cacao, entonces es un chocolate negro. Estos chocolates que son de 70 o 100% de cacao, bueno, esos no cuenta lo que voy a decir, pero la mayoría de chocolates son 80% de grasa trans, con sabor a cacao, sucedáneos, productos que se le parecen. Entonces, sabor a cacao, olor a cacao, y no tienen chocolate. Sí, eso sí, son económicos, claro, pero están considerados por muchos en los alimentos estafa alimentaria. ¿Por qué? Porque te dicen que es una cosa, pero jurídicamente ya tienen camuflado todo y te pueden vender otra cosa. Hay algunos que te mienten deliberadamente, pero hay otros que sí te lo ponen, sucedáneos, ya.
Y sucedáneo significa que no es lo que dice, lo que parece, sino que es algo que se le parece. ¿Listo? Bien, entonces las grasas trans están presentes en prácticamente toda la comida chatarra. Toda. Que las papas fritas, que esto, puras grasas trans. ¿Qué aceites tienen grasas trans? Vaya a una tienda y todos los que ven empacados, esos son los aceites de grasas trans. Aceites que no tengan grasas trans, ahorita los vamos a ver, ¿ya? Pero lo común, lo convencional es que venden puras grasas trans. No, que dice que aceite vegetal es de grasas trans, porque ya viene refinado. Los aceites que vienen sin olor son de grasas trans porque están levantado sus temperaturas sobre los 150 o 200 grados de temperatura. Entonces le decantan fosfolípidos, le quitan el olor, le quitan los sabores, le quitan los aceites aromáticos, en fin. Hola. Para el Parkinson. Ya, ahora vamos a mirar ese tema, ¿ya? Hazme recordar, vamos a mirar el tema del Parkinson en un momento. Pero, ¿por qué tiene que ver? Porque las capacidades cognitivas se van perdiendo, entre otros temas, por escasez de aceite esencial omega 3. ¿Ya? Y ya les vamos a ir desarrollando el tema, pero quiero que nos concienticemos un poquito en el otro punto, porque nos podemos hablar del omega 3, pero la persona de pronto piensa, como ni se le dijo, que ese aceite de la tienda está bien, ¿sí? Y ese aceite de la tienda es todo lo contrario al aceite omega 3, son grasas trans, ¿ya? Y las grasas trans, pues son tremendamente dañinas para el desarrollo del cerebro. Bien, tenemos otro tipo de grasas. Grasas, les dicen insaturadas. En algunos alimentos animales se ve, pero bueno, yo en realidad estoy enseñando nutrición vegetariana. Pero sí, hay algunas carnes de peces de mar que tienen grasas insaturadas, que son más líquidos, aceites que no se alcanzan casi a cristalizar. Cuanto más sólido es un aceite, es que sus grasas son más complejas. Cuanto más fino es un aceite, como son los aceites poliinsaturados y los aceites insaturados, por ejemplo, si usted agarra y palpa el aceite de oliva, va a darse cuenta que es como agua. O sea, es aceitoso, pero es un aceite muy suave. Lo mismo le sucede con algunos aceites como el de linaza, de Sacha Inchi, los aceites que se conocen como poliinsaturados. Pero los aceites, cuanto más saturados, más grueso. Eso es una forma visual de poder, como quien dice, darse cuenta si un producto le sirve o no le sirve, ¿ya? Bien. Bueno, seguimos avanzando. Otro punto acerca de las grasas insaturadas. Hay alimentos, por ejemplo, la grasa de la semilla del girasol, siempre y cuando sea prensada en frío. Pero cuando son prensados en calor, ya pierden todo. ¿Ya? Todos los aceites son sensibles a las temperaturas. Y al calentarse, sus moléculas se deforman. Y cuanto más se caliente, peor. Por ejemplo, hay personas que fríen y fríen el mismo aceite y vuelven a freír. Bueno, en los negocios, en casi todos. Pero aún en las casas hay personas que les gusta poner como una piscina de aceite y después meter las cosas ahí para freírlas. ¿Ya? Entonces, obviamente, están comiendo un montón de grasa. Alguna vez, conversando en alguna conferencia, le pregunté a una persona cuánto tiempo le duraba su litro de aceite. Le duró una semana. Imagínense, cada año se come 54 litros de aceite. Toda esa cantidad de grasa, ¿cómo la procesan? ¿Sí? Bueno, entonces el aceite que no es recomendable es ese aceite de tienda. ¿Y cuál sería la alternativa y la solución? Los aceites que se conocen como aceites prensados en frío. Todos los aceites prensados en frío son una mejor solución.
cámbiense y dejen de comer aceites refinados y pásense al aceite prensado en frío. De esa forma van a estar como más alejados del daño que se puede presentar en las arterias y también en el corazón. Muy buenas tardes, bendiciones también para ti, muchísimo gusto, Erlena. Entonces ahí está una solución. ¿Van a sentir diferencia? Bueno, el detalle es lo siguiente, que la persona, por ejemplo, quiere pasar las costumbres anteriores a lo nuevo como si nada pasase. Es decir, ya, en vez de freír, en vez de hacer mi fritanga con el aceite refinado, ahora voy a hacer mi fritanga con el aceite de oliva. Bueno, el detalle está en lo siguiente, que los aceites poliinsaturados son muy poco resistentes a las temperaturas. ¿Ya? Un aceite, como quien dice, un aceite ya refinado, un aceite saturado, hidrogenado, no se va a quemar con facilidad. Pero a un aceite de oliva, por ejemplo, usted le mete mucho fuego, comienza a quemarlo. A un aceite de Sacha Inchi también. Hay algunos aceites que, siendo insaturados, son más resistentes a la temperatura. Por ejemplo, el aceite de ajonjolí es un aceite relativamente resistente a la temperatura. Y es más, mira, cuando uno tuesta el ajonjolí, puede tostarlo un poco más. Pero usted agarra unas castañas, por ejemplo, o unas pecanas o unas nueces, lo va a tostar, y mismo se le quema si es que no está muy pendiente de la temperatura. Es el aceite de una castaña, de una pecana, de una nuez, es más insaturado y por eso resiste menos temperatura. El aceite de oliva incluso resiste poca temperatura, aunque algunos países acostumbran a freír con él, pero saben una cosa, es que ese aceite con que fríen, que dicen que es de oliva, no es puro, porque en muchos países han catalogado 5 tipos de aceite de oliva y hay uno que es el puro y los demás se van degradando al punto que aquí también hay una marca que vende aceite de oliva que no tiene casi nada de aceite de oliva, ¿sí? Pero le llaman aceite de oliva porque eso de poner nombres a las cosas industrialmente y según los tratados de comercio internacional es simplemente un acuerdo. No significa que porque dice de oliva sea exclusivamente de oliva. Ya le digo que los acuerdos internacionales de aceites permiten poner aceite de oliva a un producto que tenga muy poco aceite de oliva. El 90% del aceite de oliva que se vende en el mundo es así. No es muy bueno. ¿Ya? Tiene que mirar que diga aceite extra virgen. Entonces, cuando es extra virgen, ¿qué significa? Que es la primera prensada. Aceite de primer prensado, entonces tiene mejores características. ¿Ya? Busque un proveedor, ojalá artesanal, de confianza. Por ejemplo, en los países donde hay olivares. En Perú tenemos olivares. En otros países yo sé que no hay muchos olivares. Pero en España hay olivares. En Italia, en Francia. Me imagino que en algunos otros países de América del Sur también deben haber olivares. No sé si en México, pero bueno. Donde hay olivares, trate de ir cerca y comprar el aceite prensado, de primera prensada. Cuando ya se relacione con el tema se va a dar cuenta que tiene ciertas características y además cuando lo consumes se siente bien. ¿Ya? Se siente bien, el cuerpo no se congestiona con ese aceite. Hay aceites que hasta dan dolor de cabeza, la verdad. No, porque el aceite de oliva y el aceite natural tiene ciertas características. Uno, frasco verde. Ojo, recipiente de color ámbar. ¿Por qué? Porque el aceite omega 3 es sensible a la luz. Si usted quiere tener aceite omega 3 y se compra un aceite en una botella transparente, ese aceite omega 3 ya se degradó. Y así sea que originalmente esa semilla tenía omega 3, si ese
aceite es expuesto a la luz, se degrada y desaparece el omega 3, porque el aceite omega 3 es sensible a la luz. Entonces, tiene que comprarse una botella. Por ejemplo, el aceite de oliva tiene poco omega 3, pero tiene, ¿ya? Pero lo tiene que conseguir en botella de color oscuro. Si se consigue un aceite de Sacha Inchi, tiene que ser en botella de color oscuro. Ya. Si se consigue un aceite de linaza, que también tiene omega 3, tiene que ser en botella de color oscuro. O si se consigue un aceite de palta, por ejemplo, ahorita está surgiendo, se está comercializando bastante el aceite de palta o aguacate, porque tiene una muy buena concentración de omega 3, ¿ya? Entonces la gente lo está buscando y están utilizando lo que para la ensalada, que esto. Ustedes saben que todo también tiene que ver con el boom publicitario. Entonces se está hablando bastante del aceite de palta y la gente lo está buscando. Claro, si es de origen mexicano le van a poner de aguacate, que es lo mismo. Pero el mismo detalle, siempre en botella oscura. Cuando en un país no hay mucha cultura de aceite, lo venden en botella clara. ¿Por qué? Porque la gente, al mirar el aceite, amarillito o lo que sea, a través de una botella de vidrio, cree que así está mejor y tiende más a comprar el aceite en botella de vidrio clara que oscura. Entonces el comerciante y el industrial, para mejorar sus ventas, lo mandan en aceite en botella de vidrio transparente. Pero ahí, ya les digo, se daña el omega 3 y no le va a llegar. Entonces, búsquelo en botella de color ámbar. Eso le pasa al aceite un poquito a lo del vino. Por eso la mayoría de vinos, especialmente los que son más reconocidos, vienen en una botella oscura, para evitar la reacción de los rayos UV sobre los componentes del producto. Bien, otro punto clave. La única forma de tener omega 3 es comprando aceite, sería la pregunta, ¿sí? A ver, dice, Capitán dice, ¿y si la botella es de plástico? Peor. En todo caso yo la recomiendo de vidrio, y si es de plástico y transparente, peor. ¿Por qué? Porque los plásticos sueltan unos irruptores endocrinos llamados bifenol A, ¿ya? Los irruptores endocrinos bifenol A actúan como hormonas, actúan haciendo las veces de la progesterona y mandan órdenes a nivel del sistema endocrino, disminuyendo la vitalidad porque disminuyen la fertilidad. O sea, y como las glándulas y las hormonas que tienen que ver con la fertilidad no solo tienen que ver con la fertilidad, sino que también con la vitalidad, entonces ahí afectan a la gente. Y obviamente disminuyen la capacidad reproductiva, ¿ya? No sé, de pronto tiene algo que ver con esto de la planificación demográfica del mundo, pero entonces el bifenol A presente en todos los recipientes de plástico, en las resinas epoxi, ¿sí? Las resinas epoxi también son irruptores endocrinos que también tienen bifenol A. ¿Dónde están las resinas epoxi? Por ejemplo, usted ha visto una tapa de una gaseosa, al levantarla encuentra que tiene como un plastiquito dentro. Eso es bifenol A. Buenas tardes, Maritza, mucho gusto. Ya, por ejemplo, usted abre una lata de lo que sea, de cualquier cosa. La lata se dará cuenta que el producto no está directamente sobre el metal, sino que la lata viene recubierta internamente por una capa, una película muy delgadita de algo como un plástico. Eso es bifenol A. Las personas que consumen enlatados están consumiendo bifenol A directamente. Y las personas que consumen embotellados con ese tipo de tapas, con resinas epoxi, están consumiendo bifenol A. Los estudios dicen que la sociedad está disminuyendo cada año un 4% de fertilidad por efecto del bifenol A presente en los plásticos que las personas utilizan, ¿ya? O sea,
Peor si lo calientas, pues. Peor si el plástico lo tomas con líquidos calientes, por ejemplo, te preparas una bebida, una infusión y lo echas en un vaso de plástico, te lo tomas, puro bifenol A, ¿sí? El calor desprende más el bifenol. Entonces no les recomiendo en recipientes plásticos. Consígalo en botellas de vidrio y de color oscuro, los aceites. Bueno, entonces estábamos planteando la pregunta que si la única fuente de omega 3 son los aceites, cosa que no es así. ¿Por qué? Comenzábamos diciendo que la palta, que el aceite de palta, o terminamos diciendo esto, el aceite de palta. Pero ¿qué pasa si me como la palta? La palta tiene omega 3, ¿ve? O sea que no necesita ir a la tienda a comprarse un aceite de palta, ¿no? Comiendo la palta ya estamos incorporando a nuestro cuerpo aceite omega 3. ¿Y por qué es tan importante el aceite omega 3? Bueno, porque el cuerpo humano no produce omega 3. Lujos, sí, en parte. Y otro detalle, un aceite debe tener un tiempo de vencimiento. ¿Por qué? Porque la forma de degradación del aceite es ranciarse, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado porque el aceite rancio, en vez de ser saludable, ya es muy dañino. Los aceites rancios producen otro tipo de sustancia, es decir, la química es eso, un producto que uno lo ve de una forma con ciertas reacciones químicas internas producto de la misma degradación, de pronto ya se transformó en otro producto completamente diferente debido a las reacciones químicas. Así pasa con la degradación de los aceites y el ranciamiento. Por eso es que los aceites refinados nunca se rancian. ¿Por qué? Porque están hechos para durar unos 200 años, ¿sí? No se van a ranciar porque es un compuesto que es totalmente inerte. Es como comerse una piedra, una cosa que no tiene ya reacciones biológicas. Entonces, para el comerciante, bien. ¿Por qué? Porque saca un producto del área de los perecederos y lo convierte en un elemento imperecedero. Entonces, si lo vende ahorita o lo vende dentro de un mes o un año, le da lo mismo porque eso puede durar años ahí y no le pasa nada. Una vez eh, vi una mantequilla, no voy a mencionar marcas para que no me molesten, pero vi una mantequilla que comienza con la, y entonces esta mantequilla, yo dije, voy a mirar cuánto tiempo dura, ¿ya? Y decía que era de vaca, de leche de vaca, y la dejé ahí. Pasaron un par de meses y la fui a mirar y ni siquiera se había derretido. O sea que no tenía nada de mantequilla de vaca, era pura grasa insaturada y no cambió ni siquiera el olor, nada. Estaba igualita. O sea, esa aparente mantequilla de marca famosa de vaca, porque ahí está, hasta la figurita de la vaca tiene, era un producto inerte. ¿Ya? O sea, tiene que tener mucho cuidado. ¿Cuánto de acidez debe tener? Gracias. Mira, todos los aceites son ácidos, obviamente, porque se llaman ácidos grasos. Ya. Cuanto más saturado, es más ácido. Claro, la pregunta tuya tal vez es un poco más química, de poder medirle con una cinta el pH, ¿sí? Pero si vamos a hablar de un alimento alcalino, ningún aceite es alcalino, ¿ya? Todos los aceites son ácidos, por eso se llaman ácidos grasos. Y obviamente no son para comer cantidad. El aceite es un acompañamiento, que es un chorrito. Pero ya le digo, hay un tipo de estudio que me parece muy interesante con respecto a la nutrición vegetariana, que se llama alimentación basada en plantas. Y un principio interesante que tienen esta forma de enfoque de la nutrición es que no utilizan aceite. Utilizan este grupo de alimentos donde están los aceites que se llaman oleaginosos, ¿ya? Los aceites se consiguen pues
de alimentos oleaginosos. Y ahí tenemos la palta, la aceituna, las nueces, almendras y toda esta cantidad de alimentos que tienen. Y uno dice, pero el maíz, sí, el maíz es una semilla, obviamente, que tiene bastante almidón. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hay aceite de maíz? Porque se prensa el germen, ¿ya? No todo el maíz tiene aceite, el maíz no es aceitoso, pero el germen sí. El trigo no es aceitoso, pero el germen sí. Y la mayoría de embriones de las semillas, porque la semilla es grande o es pequeña, pero aún siendo pequeña la semilla, si la semilla es pequeña, su embrión es una escamita pequeñita. Y ahí está el aceite. Entonces, como los alimentos, por ejemplo el maíz, lo refinan, entonces le quitan la cáscara y después de eso le quitan el germen, entonces lo prensan y sacan el aceite de maíz, ¿ya? Pero solo sale el 30%. Entonces, para rescatar el otro 70%, comienza a hacerse un proceso industrial que usa altas temperaturas y que también utiliza gasolina, ¿ya? Porque la gasolina le saca al máximo todo y después la gasolina la evaporan, así que no se preocupen, ¿sí? Pero los productos que vienen con aceite refinado han tenido contacto directo con la gasolina. Hola, muy buenas tardes, buenas noches, ¿ya? Entonces, y eso es lo peor del sistema de refinación, y para que se le levante toda la gasolina tienen que tener por una hora todo el aceite a más de 150 grados de temperatura, entonces comienzan a levantarse los vapores de la gasolina. Y listo, y ya sacaron al máximo todo el aceite de ese producto. Pero entonces, con una calidad pésima de aceites, que es lo que les estamos indicando, que si no quieren estar en la estadística de los 27 millones, quítense de su dieta ese tipo de grasas. Hola, muy buenas noches. Entonces, ¿qué, qué debemos usar? Ahí vamos. Ya hemos estado explicando, pero lo vamos a ampliar, ¿ya? Mucho gusto. Ahorita lo vamos a ampliar. Doctor, buenas noches. ¿Me puede enviar aceite, por favor? Bien, mire. Entonces, vamos aquí. ¿Cuál es la alternativa con pasarse de los aceites saturados e hidrogenados, grasas trans, a los aceites poliinsaturados o al consumo de frutos oleaginosos? Mire, las frutas, la parte del germen no solamente es rico en este tipo de aceite omega 3. Hay otro aceite también ahí muy importante, que es el tocoferol. Tocoferol es una de las vitaminas más importantes para la vida. La vitamina E es una vitamina indispensable para que el cuerpo funcione bien. El tocoferol, vitamina E, que es también liposoluble, es decir, es aceitoso y está en todas las semillas, porque es el punto clave de la reproducción de las plantas y de los seres humanos también. A ver, dicen por aquí. Hola, Hilda. Aceite de maíz, ¿dónde compro? Vamos acá. Bien, mire, aceite de maíz prensado en frío, no lo conozco. Nunca he visto aceite de maíz prensado en frío. Pero si uno compra germen de maíz, ahí encuentra. Por ejemplo, quiere consumir aceite omega, aceite de vitamina E en abundancia, compre germen de trigo. Así, son escamitas. Germen de trigo, lo venden, ¿ya? En escamas. Son los embriones de las semillas de trigo. Como para hacer el pan, ya la gente la han, como quien dice, ya la han convencido de comer harina blanca.
Entonces le quitan la fibra y la utilizan en otros productos para alimentar animales de engorde, porque ahí hay muchísima vitamina B y muchos minerales en la fibra del trigo. Entonces necesitan productos de alto poder nutricional para poder engordar los animales. Entonces le sacan la fibra para dar a los animales. Y necesitan también buena cantidad de nutrientes, pues. Entonces le sacan el germen y entonces ya el bagazo la gente se lo come en el pan blanco. Lo que no sirve, harina blanca, de ahí no hay nada que sacarle prácticamente. Entonces se lo dan a la gente y le han quitado la fibra y le han quitado el germen. Y el germen del trigo es el alimento más rico de todos los que existen en vitamina E, en tocoferol. Las personas que quieran conservar su vitalidad, conservar su energía, busquen germen de trigo y consúmanlo. El germen de trigo es una forma práctica de tener acceso al aceite que tiene también estos omegas y tiene también la vitamina E, ya que es clave para la salud de la piel, es clave para el desarrollo del cerebro, es clave para activar las defensas orgánicas y es clave para la vitalidad de la reproducción celular, incluso de la reproducción humana, la vitalidad sexual. La vitamina E presente en el germen de trigo y en todos los alimentos que tengan vitamina E. Bueno, entonces les hablábamos de los aceites poliinsaturados. Les voy a dar la lista de los más comunes. Aceite de linaza, aceite de almendras, aceite de sacha inchi, aceite de oliva, todos en botella oscura. ¿Ya? Otro aceite de buena cantidad de omega 3, aceite de chía y aceite de palta. ¿Ya? Ahí tienen unos cuantos. Ricos en omega 3. El aceite de oliva es más rico en aceite omega 9 que en omega 3. Aceite omega 6 tienen casi todos los aceites. El omega 6 no es esencial, es decir, el cuerpo no lo produce, necesita consumirlo, pero está en todas partes, así que no hay que preocuparse mucho para poder consumir aceite omega 6. El aceite omega 6, el aceite es del girasol, ¿sí? Pero también está presente en la grasa animal y el exceso de consumo de aceite omega 6 se vuelve inflamatorio. Cuando la persona consume mucho aceite omega 6, que es el que viene en estos frascos en las tiendas y todo, el aceite se vuelve inflamatorio. Pero el aceite omega 3 que estamos hablando es antiinflamatorio, antiinfarto, anticáncer. Buenísimo. Y es los que ya le mencioné. Pero también puede tener acceso al aceite omega 3 consumiendo la fruta directamente. Consumiendo la palta, consumiendo las semillas de almendra, las semillas de girasol, la mayoría de todas estas semillas de frutos oleaginosos tienen omega 3. Pero hay algo que es lo máximo en omega 3. Bueno, tenemos también las algas marinas. Las algas marinas son riquísimas en omega 3. Y obviamente hay muchos pescados que tienen omega 3. ¿Ya? Especialmente los pescados de aguas profundas tienen omega 3. Pero ¿qué se descubrió del aceite de pescado? Porque muchas personas, bueno, yo no como pescado y ni recomiendo comerlo, pero muchos lo comen y buscan estos pescados azules ricos en omega 3. ¿Ya? Está bien. Hay otros que se lo comen en cápsulas. La verdad que yo no confío en las cápsulas de aceite de omega 3. Pero ahí les digo directamente que mejor busquen un aceite de sacha inchi. Porque algunos dicen, no, este es de pescado y viene tan. Ya, vamos ahí. ¿Cómo hacen los peces para tener omega 3? Comen algas marinas. Es decir, ya se demostró completamente que los peces grandes, los peces de aguas profundas, los peces de azules que les dicen, adquieren el aceite omega 3 gracias al consumo de algas marinas.
mejor cómase las algas marinas directamente. Y tienen las mejores calidades de aceite omega 3, porque hay varias, ¿sí? Hay varias calidades. No es lo mismo el que hay en la linaza que el que hay en la almendra, que el que hay en las algas marinas, por ejemplo. Pero la noticia extraordinaria que les quiero dar con respecto al omega 3 es la siguiente, que hay una fuente de omega 3 que casi nadie conoce y que sería muy fácil acceder a ella. ¿Y cuál es esa fuente de omega 3 que le estoy mencionando? Sardinas es lo mejor, nos dice aquí nuestro amigo, las sardinas. Y eso es lo que se pensaba, pero ¿qué pasa? La quinoa tiene 5 veces más omega 3 que estos peces. La quinoa, ya pueden verificarlo, esto no es un conocimiento cuánto de temperatura para cocinar. Ese es el detalle, que el aceite omega 3 no hay que cocinarlo, hay que usarlo crudo, ¿ya? El aceite omega 3 hay que usarlo crudo. Entonces, ¿cómo se hace? Usted tiene su botellita, le echa un chorrito a su ensalada y ahí le completa el omega 3. Pero si usted se pone a freír con omega 3, eso no le queda ni rastro, ¿ya? Wow, increíble. Pero ¿qué hago con la quinoa? Ajá, ahí está. La quinoa tiene diferentes formas de comerse. Se puede sancochar. Se sancocha en aproximadamente 11 minutos y queda graneada. O se puede cocinar un poquito más también. Ya tenemos unos videos en nuestro canal de cocina medicinal sobre cómo preparar la quinoa. Pero, a ver, la próxima semana podemos enseñarles un poco más acerca de preparación de quinoa. Tenemos un tema ya pactado para exponer, pero los días jueves voy a comenzar a preparar algo. Siempre vamos a estar preparando algo, comenzando a cocinar para darle fuerza al nombre de nuestro programa de cocina medicinal. Los días jueves vamos a cocinar. Y los días sábados pues algo tendremos que hacer también, pero le quiero hacer fuerza especialmente a las plantas. ¿Por qué? Porque la cocina, si bien es cierto, es importante, ¿qué pasa? Que nosotros somos los únicos animales que cocinamos. Y hay mucho alimento que no necesita cocinar. Entonces hay que aprovecharlo. Por ejemplo, mire. Por ejemplo, esta es una maravilla. Este alimento, oh, qué delicia de fragancia, es una maravilla, la piña, ¿ya? Entonces vamos a aprender sobre otros productos, incluso muchos que no necesitan cocinar, pero que son extraordinarios para la salud, ¿ya? Yo pongo un poco de agua y lo pongo a hervir. Canela bueno, esa es una buena forma de cocinar la quinoa. En realidad la quinoa es uno de los cereales más versátiles porque es muy fácil cocinar. Lo importante con la quinoa es primero saberla lavar, ¿ya? Porque tiene una sustancia que es la saponina, que es algo amarga, y entonces la lava bien, lava la quinoa, y después de eso ya es fácil de preparar. Luego derrito chancaca y echo... excelente, es una forma de comerla dulce, está muy bien. Me encanta. ¿Dónde más crudo? Excelente, claro. Bien, entonces, podemos aumentar el consumo de alimentos crudos. Y eso, importante, pues ya no vamos a cocinar, pero vamos a hablar de otros productos, ¿sí? Un día, los jueves, vamos a cocinar algo. Y esta semana voy a preparar algo con quinoa, ya que estamos hablando de la quinoa como el alimento que más cantidad de omega 3 tiene. Ya no hay que sacarlos del fondo del océano, ya no hay... No, quinoa, ¿sí? Coma su quinoa graneadita, su quinoa cocida, germinado de quinoa, uff, qué delicia. Entonces, estos alimentos le van a aportar el omega 3 que su cuerpo necesita para que funcione bien. Ya sabe que quien quiera participar, comentar, puede escribir, pero también puede mandar la invitación y puede participar directamente hablando. Bien, entonces
omega 3 en la quinoa. Y eso es buenísimo porque ya es fácil, ¿sí? Ni siquiera tiene que comer aceites. Pero ¿para qué sirve este famoso aceite omega 3? Hace unos 3 o 4 años, el gobierno de los Estados Unidos decretó que era obligatorio que los padres le den omega 3 a sus hijos. ¿Y por qué? ¿Por qué esa preocupación? Porque si el niño no consume las suficientes cantidades de aceite omega 3, su cerebro no termina de desarrollarse. O sea, es clave en el desarrollo cerebral de los niños. Es un punto importantísimo, pues. Para desarrollar el cerebro se necesita omega 3. Y si no se tiene lo suficiente, el cerebro no se termina de desarrollar. Queda como quien dice ahí. Porque no es que después lo va a desarrollar, no. El cerebro se desarrolla principalmente en los 3 primeros años de vida y casi completamente en los 5 primeros años de vida. Ahí está la parte más importante. Y lo que no hace en esa época, ya no sale. Claro que puede aumentar sus capacidades, puede ejercitarse de alguna forma, puede hacer muchas cosas, ¿sí? Pero la clave está los primeros años de vida. Felizmente la leche de madre, la leche materna, exacto, aquí lo dijo, tiene omega 3. Felizmente tiene omega 3, entonces el niño va a tener acceso. La lactancia materna es clave para desarrollar el cerebro, obviamente. Ahora la tratan de reducir a 6 meses, por lo menos ya aceptan 6 meses. Al principio decían que era suficiente con tarros. Bueno, ahora ya reconocen que es indispensable 6 meses. Pero lo óptimo, 2 años. ¿Ya? Lo óptimo de lactancia materna es 2 años para que se forme bien el sistema inmunológico, para que tenga los elementos suficientes. 2 años siendo exclusiva los primeros 6 meses y después en forma progresiva va complementándole con otros alimentos. ¿Ya? Después de 2 años ya se puede quitar la leche materna sin ningún problema. ¿Listo? Y tiene omega 3. Y después ya tenemos, bueno, ya le he mencionado buena cantidad de alimentos con omega 3 y creo que en cualquier parte del mundo, si no consigue unos, consigue los otros. Ya no crea que hay que consumir el mismo. No, en cada parte es diferente y trata de adaptarse un poco a su zona, a su región. Por ejemplo, en el Perú, bueno, tenemos muy buen aceite de oliva y tenemos muy buen aceite de Sacha Inchi que tiene omega 3, omega 6 y omega 9. Excelente, porque los tienen en equilibrio. El Sacha Inchi le llaman el maní de la Amazonía. Es una semillita bien interesante que tiene los 3 aceites omega en forma perfecta, se puede decir, 3, 6, 9, y cuando funcionan como quien dice en equipo, trabajan mejor estos aceites esenciales. El omega 9 no es aceite esencial porque el cuerpo lo puede producir. Siempre y cuando tenga buenos niveles de omega 3, produce aceite omega 9 en el interior. ¿Ya? La clave está en realidad en el 3 y el 6. El 6 es fácil de conseguir, es decir, el reto en realidad es consumir aceite omega 3. Y ya le dije las principales fuentes. Mi hijo tomó hasta los 4 años, hasta los 4 años, le dio hasta el... Bien, está bien. Los 2 años primeros son los indispensables, ¿ya? 2 años. Le da más tiempo, no le va a hacer mal. Pero la clave está en esos 2 primeros años. ¿Y solo se necesita el aceite omega 3 para desarrollar el cerebro en la infancia? No. El aceite omega 3 se necesita siempre. Toda la vida es importante, pero los puntos vulnerables, es decir, sí o sí, en los 5 primeros años de vida hay que estar niveles óptimos de omega 3. Sí o sí. Durante toda la vida va a necesitar el omega 3, claro, porque lo necesita para que funcione su cerebro. Es más, el aceite omega 3 también funciona en el ADN para la réplica celular
ahí está presente el omega 3. El omega 3 es un aceite clave, extraordinariamente importante para que el cuerpo funcione en forma adecuada. Siempre. Pero hay otra crisis también. Y ahí quiero hacer énfasis. Después de los 50. Es decir, es básico, así importantísimo los primeros años de vida y toda la vida, pero también después de los 50 hay que tener más énfasis en el cuidado del omega 3. ¿Por qué? Porque el cerebro va a tener un natural pérdida de funciones, se va a ir disminuyendo y necesita más nutrientes para formar neurotransmisores. Para formar los elementos necesarios en el cerebro necesita más omega 3 que en otras épocas. Entonces, después de los 50 años, tiene que sí o sí, igual que los niños, comenzar a hacer un incremento en su dieta de alimentos ricos en omega 3, quinoa, nueces, pecanas, almendras, frutos oleaginosos, algas marinas y también su palta, bien, y también puede que aceitito de oliva, que el aceite de sacha inchi, que su aceite de linaza, que su aceite de palta, excelente, un chorrito, eso no es para comer cantidades, es un chorrito nomás, ¿ya? Y ya sabe, en botella oscura, y cuando lo guarda, recuerda que antes los frasquitos decía, conserve en un lugar fresco y seco, lo mismo. No lo ponga, no lo caliente, no lo tenga cerca de fuentes de calor, sino en un sitio. ¿Por qué no cerca del calor? Porque el calor también altera, modifica la bioquímica de los alimentos y hace que se rancien en forma más rápida. Listo. Bueno, eso es lo clave, eso es lo básico con respecto al omega 3. Pero si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, algún detalle, con mucho gusto podemos tratarlo. A ver. Omega 3. Muy bien. Ya. A ver, por acá me parece que hay una opinión, una participación. Listo. Cristina. A ver, un ratito, a ver, vamos aquí a aceptar. Aquí está. Ya. Vamos. Veo a Cristian. Ahí está. He aceptado dos personas, pero no las veo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por aportar. Con mucho gusto. Bueno, ¿qué pasó? ¿Se cayeron? ¿O de pronto era de casualidad? Ya. Bueno, ya está el tema principal, ¿ya? Que es el omega 3. Ya está en valorar. Si tienen algunas preguntas, con muchísimo gusto. Los ejercicios, conocimientos son espectaculares. Gracias, gracias. Y por si acaso, desde ya, a las personas que todavía no participan del entrenamiento, porque nosotros hacemos entrenamiento físico todos los días a las 6 de la mañana, acá mismo en este canal, hacemos ejercicios. Mañana vamos a hacer yoga. Pero cada día entrenamos, hacemos diferentes tipos de entrenamiento multifuncional. Entonces están invitados, invitadas para que puedan participar, para que puedan interactuar en nuestros programas. Hola, muy buenas tardes. Muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. User, ¿cómo estás? Bien, les quiero mostrar, como ya completamos el programa, quiero mostrarles un par de detalles. Un ratito ahí. Miren, esta es una menta. Huele deliciosa la menta.
Es una planta fresca, fresquita, y es riquísima, ¿ya? ¿Y por qué les menciono? Porque vamos a hablar, en el mes de octubre, vamos a dedicarlo a la desintoxicación. Ahorita ya tenemos nuestro programa. Si entra después de la clase, entre y revise nuestro programa, que está ahí para todo el mes, la lista de conferencias, ¿ya? Que van a ir día por día, jueves y sábado, son 2 horarios. Pero quiero hacerle énfasis a las plantas medicinales. ¿Por qué? Porque hay un tipo de alimentos que son los alimentos protectores. Están los alimentos formadores y los alimentos energéticos. Los alimentos energéticos son los carbohidratos que nos dan energía para el movimiento, para la actividad. Y los alimentos formadores, por ejemplo, ahí está el omega 3. Hay minerales que sirven para formar huesos. Hay aminoácidos que sirven para formar masa muscular. Pero los protectores están compuestos por fitoquímicos, que son sustancias que activan el sistema inmunológico, ayudan a autocurarnos, ¿ya? Por ejemplo, esta menta, excelente para el sistema nervioso, fabulosa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Una infusión de la planta, una infusión. Y en vista a esto, hola, feliz noche, bendiciones, muchísimas gracias, José. Mira, acá tengo otra, esta está fresca y esta está seca. Este es un cedrón, ¿ya? El cedrón es una planta, por ejemplo, en este caso, está deshidratada. Oh, qué rico huele. Este olor también son aceites, se llaman aceites aromáticos. Y les cuento que en una época de la existencia, feliz noche, gracias. En una época de la existencia, la medicina se centraba en las esencias. Y se hablaba de las esencias aromáticas, toda la medicina que se desarrolló en la zona del Éufrates, del Medio Oriente, toda esa región, se hablaba de esencias y sacaban con alambiques, se hacía destilación para sacar la esencia, se hablaba de la quinta esencia, ¿sí? Y se trataba de tener el aceite más puro de una planta, el perfume. Bueno, está bien, pero ahí comenzó todo el tema de la química y comenzó todo el tema de la farmacia, buscando las esencias. Sin embargo, cuando tú te tomas un aceite aromático, una infusión, entonces en esta infusión va la esencia, van los pigmentos, va todo. Y ahora se entiende mejor que se necesita que vaya todo. Que eso de querer aislar para tener solo una partecita, a la larga se desmejora, porque la asociación de nutrientes ayuda a tener una mejor captación del producto y un mejor efecto a nivel general, porque nuestro cuerpo es un todo, nuestro cuerpo no está solamente el cerebro por allá comiendo, todo, es una unidad, ¿ya? No romper el sentido de la unidad y consumir los alimentos funcionales en forma completa. La menta y la hierbabuena no son lo mismo. No son lo mismo, por supuesto que no. Este es el cedrón y esta es la menta, ¿ya? No es la hierbabuena es aparte. Y tengo también hierbabuena porque justo de eso les iba a hablar. Estamos comenzando un tema de fomentar el cultivo directo. El programa se llama Mi Huerta Orgánica, ¿ya? Mi Huerta Orgánica, eso se llama. Y estamos fomentando, para iniciar, porque todo tiene un inicio obviamente, el cultivo de plantas medicinales. Plantas medicinales, especialmente plantas medicinales que no sean necesario recetarlas para dar las dosis y todo, porque no todas las plantas se pueden consumir abiertamente. Hay algunas plantas que se tienen que consumir en una forma muy restrictiva
por una persona muy conocedora del tema. Y hay otras plantas, como por ejemplo esta, que sí es un alimento. Es un alimento funcional, no es un alimento que te va a aportar masa muscular ni nada de eso, pero incluso la hierba luisa se han descubierto que tiene relación con la formación de la masa muscular. ¿Eh? La hierba luisa, que en otras partes es llamada, conocida en algunos países como limonaria, es buena para la formación de músculos, pero vamos a comenzar nuestro programa de biohuertos con plantas medicinales aromáticas, para que la cultura de consumir plantas sea una realidad, pero no solamente en el tema de ir a comprar, porque es fácil de entender que estas plantas no son para consumir en grandes cantidades, sino que con unas ramitas te puedes hacer tu infusión. No necesitas un montón de plantas para hacerte una infusión. Entonces puedes cultivar tu hierbabuena, puedes cultivar tu cedrón, puedes cultivar tu menta, puedes cultivar tu romero, tu tomillo, porque esa es la otra. Hay algunas, por ejemplo, el tomillo, el orégano, el romero, que sirven también como condimento, se usan para infusión. Pero también vamos a estar mostrando y teniendo las plantas. Bueno, teniendo las plantas no para todos, porque ahorita hay personas que están de otros países incluso, pero ya allá las conseguirán. Pero especialmente para la ciudad de Lima y para el Perú, vamos a estar activando de una forma más directa, porque el día de mañana ya voy por la segunda vez que voy a la bioferia, porque vamos a comenzar a mostrar y activar el tema de huertos urbanos, directamente ayudando a las familias y dando las facilidades en conocimiento y en logística para poder instalar nuestro propio sistema de cultivo. ¿Qué necesitas? Mira, por ejemplo, acá. Aquí en esta ventana tengo, mira, toda la cantidad de plantas. Todas estas se llaman lengua de suegra, ¿ya? Esta es la lengua de suegra. Esta plantita es extraordinaria porque puede filtrar los gases tóxicos dentro de la casa, como el benceno y otras sustancias, y además con 4 dedos de esta planta se puede cortar y se hace infusión en 3 tazas de agua por una semana y está limpiando los riñones, ¿sí? Es una planta decorativa, sino que es altamente nutricional, ¿ya? ¿Qué planta es buena para los lópulos, dices? O lipo, espera un instante. Lópulos. A ver, un instante, lo busco. Ya mira. Con este tema, por ejemplo, ¿a qué le llaman lópulos? Me imagino que son esas formaciones de grasa. ¿Formaciones de grasa? Ah, pólipos. Ah, ya, los pólipos. Bien, los pólipos efectivamente son esas formaciones de grasa. Una defensa. El cuerpo agrupa la grasa. ¿Para qué? Para que no esté dispersa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Activar más el sistema inmunológico para que pueda eliminarla, ¿ya? Para que no necesita... Ya no te preocupes, ya entendí. Entonces, para poder eliminarla. Hay baños térmicos que se hacen para eso, pero también plantas que sean desintoxicantes, limpiadoras, para poder ayudar a que tu cuerpo lo elimine. A veces un pólipo se puede eliminar después por los poros de la piel y se elimina. El cuerpo lo lleva hacia los poros y lo elimina, ¿ya? Entonces tienes que activar más tu sistema inmunológico. Bueno, la ventaja es que los pólipos no son tan agresivos ni son nocivos así. El cuerpo ya los encapsula y lo tiene guardado, ¿sí? Pero es bueno que los elimine. Entonces sí, plantas que activen el sistema inmunológico. De todas maneras, estas plantas
siendo que son medicinales, no son mágicas, no son mágicas, son especialmente preventivas, pero aún cuando ya existan algunos daños en la salud, también son curativas. Ya. Les indico a las personas que viven en Lima, para comenzar, las personas que están en Lima, si desean de Surquillo, voy a estar en la bioferia de Surquillo, esto es junto al mercado número 1, a una cuadra del paradero Ricardo Palma en el Metropolitano. Allá a una cuadra queda el paradero y en esa bioferia que está todos los domingos, yo voy a estar participando todos los domingos, entonces ahí me va a encontrar y voy a estar hablando de estos temas y voy a tener plantas. Infraestructura completa para comenzar con plantas aromáticas y enseguida seguimos con las hortalizas para que puedas tener tus sembríos de hortalizas, tus tomates, tus acelgas, espinacas, lechuga y todo eso en tu jardín, en tu techo, o sea, decir, en la azotea puedes tener también un módulo de producción de alimentos, especialmente de verduras. Mira, por ejemplo, el rabanito, en 21 días ya se puede estar comiendo rabanitos. En 3 semanas. Y el rabanito no solamente es comestible la raíz o el rábano, dirán en otros lugares, sino también se consumen las hojas, se consumen también los tallos y se consumen las flores. Es decir, es un alimento súper interesante que nuestra sociedad pues, ha aprendido a consumir la raíz únicamente y es bien porque es muy bueno, tiene abundancia de yodo, tiene fibra natural, ayuda a equilibrar la flora microbiana, es un alimento funcional también, muy bueno. Tengamos las verduras. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de problemas de desnutrición tienen 2 raíces, o 3, vitaminas y minerales. Pero el mayor, el que casi toda la gente le está faltando, fibra vegetal cruda. ¿Por qué? Porque la gente casi no habla de la fibra. Dice nutrientes, dice vitaminas, minerales, ¿sí? Como micronutrientes y como macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, y se acabó. Y eso es un concepto perversamente mal intencionado. ¿Por qué? Porque la base de todo es consumir fibra. Fibra cruda, es decir, alimentos crudos, lo que decíamos al principio, que no todo es necesario cocinar. ¿Por qué? Vamos aquí, enzimas. Las enzimas digestivas solo soportan 42 grados de temperatura, es decir, que así lo cocine a fuego bien bajito y ya las destruye. Se desnaturalizan las enzimas. ¿Y para qué sirven las enzimas? Para digerir proteínas, carbohidratos. El cuerpo tiene, pero como vivimos cocinando, necesitamos un refuerzo enzimático y ese refuerzo lo conseguimos comiendo alimentos crudos, ricos en enzima, es decir, que no hayan sido cocinados en absoluto. Incluso a veces la licuadora también destruye enzimas y también un extractor destruye enzimas. Por eso es mejor comer la verdura o la fruta cruda para activar la carga enzimática y especialmente cuando aprendemos a germinar semillas que son los superconcentradores de enzimas. Semillas germinadas. La más fácil, bueno, el frijolito chino le llamamos, en otras partes le dicen diente de dragón. Bueno, estas semillitas que ya son germinadas, que es una variedad de soya, el frijol mungo, que se encuentran en casi todos los lugares, súper fuente de enzimas. Otra, la alfalfa, también es muy común, ¿sí? Pero muy pronto vamos a tener cursos de germinación y también voy a estar proveyendo semillas orgánicas para poder germinar las mejores. Por ejemplo, germinar brócoli. Los germinados de brócoli, hay algunos estudios extraordinarios que son súper anticancerígenos, ¿sí? Y todos son altamente enzimáticos. Entonces,
nos va a ayudar. Lo nuevo que comienza a entrar en acción aquí en nuestra plataforma y en nuestro proyecto de desarrollo de este programa. Huerto urbano, eso es lo que viene. Huerto urbano, aprender a germinar, aprender a sembrar. Y no solamente sembrar alimentos para consumir, porque necesitamos es sembrar plantas, sembrar árboles para respirar. ¿Y saben cuáles las mejores máquinas para transformar la suciedad ambiental? Un árbol. Cada árbol es una máquina de transformación de gases tóxicos del ambiente en oxígeno. Es decir, recibe toda la porquería y forma oxígeno. Hay estudios claros que ya se ha determinado qué cantidad de árboles se requieren para qué cantidad de contaminación. Contra la contaminación no hay nada mejor que el árbol. Y obviamente también dejar de contaminar. Comenzar a buscar nuevas tecnologías, nuevas fuentes de energía para no tener que utilizar tanto energías fósiles y también ayudarse con los huertos para no tener que estar contaminando tanto la tierra. ¿Ya? Bueno, entonces ya les digo, desde y voy a comenzar a sacar videos también, pero tiene que entrar a nuestro canal de Cocina Medicinal. En Cocina Medicinal, acá voy a poner algunos videos, ¿sí? Con el enlace de Cocina Medicinal, para que visite también nuestro canal de Cocina Medicinal, y ahí es donde más énfasis voy a poner al tema de los huertos y al tema de la alimentación. Entonces prácticamente ya vamos redondeando el tema, ya lo sabe, sí, sigan la página para que no nos perdamos tan fácil. Y si quieren tener el acceso directo a todos nuestros programas, hagan algo sencillo, comparta este live, compártalo, y donde usted lo comparte, le va a salir unas letritas azules, el link, ya le va a salir, y la próxima vez solo le da clic al... No necesita poner un link nuevo cada semana. Claro, esto genera un link diferente cada vez que uno lo vuelve a activar, pero con ese que ya tiene, vuelve. Guárdelo, guarda ese link y ya sabe, todos los días a las 6 de la mañana estamos haciendo ejercicio, hora del Perú. Y todos los jueves y sábados estamos dando conferencias a las 6 de la tarde, también hora del Perú. Y bueno, entonces yo creo que hasta ahí está bien. Y los domingos va a ser nuestro día de sembríos biológicos. Hay que volver a aprender a relacionarnos con la Pachamama, y esa ciencia que sacó a la humanidad de las cavernas se llama agricultura. Ahora que se ha regresado a las cavernas, toca volver a activar la agricultura. Bueno, si hay alguna preguntita más, con muchísimo gusto. Muy bien. Bueno amigos, entonces que tengan una extraordinaria noche. Y ya saben, y revisen nuestro programa, vamos a estar sacando los temas ahí, denle like a nuestra página, le van a llegar las notificaciones de las diferentes actividades que estamos realizando. Los esperamos mañana, 6 de la mañana, para hacer yoga. ¿Listo? Con mucho gusto, Maritza, que tengan una bonita tarde y nos vemos la próxima vez por aquí mismo. Chao.